pues en una fecha tan especial como el día de hoy, 13 de agosto de 2021, a 500 años de que pasara este periodo de oscuridad, se está presentando el verdadero rostro del hombre que llegara y que por 500 años han tratado de mitificar y han tratado de convertirlo en un héroe y en un conquistador. Hoy vamos a dar el verdadero rostro de este personaje y estoy agradecida infinitamente a tener personalidades, el ingeniero César Morlán, el creador, investigador de la cuenta sagrada, maravilloso, el hijo del general Rubén García Velázquez de León, ¿verdad? Sigfrido García Pedraza, el señor Adán García, en representación del general Tomás Ángeles de Aguajares, que fue el que hizo el prólogo. Agradecidísima con el señor Bailón por ser este lugar icónico del centro de la Ciudad de México que nos permitiera estar en esta ocasión y en este día especial de la victoria, porque atravesamos ese periodo y estamos iniciando el nuevo sol. Y a un personaje maravilloso, también bastión de la mexicanidad, de Casa Nieva, Ixcaltecatl Nieva. Casa Nieva tiene toda la vida de guardar y resguardar en nuestra cultura la verdadera raíz de lo que fueron nuestras culturas ancestrales y la transmisión a las nuevas generaciones. Así es que me gustaría iniciar, señor Bailón, si nos platica brevemente de este maravilloso lugar. Maestra Marisela, en especial a usted y a la maestra Diana, agradecerles infinitamente la invitación cordial que me hicieron para que se realizara precisamente en este día tan importante para México, en esos 500 años de conquista, que al final de cuentas, pues, si nos ponemos a ver la historia de cada uno de los autores entre todos los que hay, pues yo creo que fue un gran triunfo para nuestra cultura, para nuestros indígenas, y de lo cual vamos a dignificarnos y vamos a hacer esta gran celebración, y más que todo con un gran libro en mostrar cuál es la verdad histórica de lo que pasó en estos 500 años, que a lo mejor estuvimos escondidos, dormidos, pero ojalá, y que este libro lo puedan adquirir y lo puedan leer para ver esa realidad tan histórica. Yo les agradezco mucho a todos los invitados, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Maestra, muchas gracias. A todos los que me invitaron. Es su casa, es su recinto, y el día indiscutiblemente que cualquiera de ustedes quiera hacer algún evento, está muy abierto a todos los que nos están viendo para que puedan visitar este lugar que está totalmente abierto para ustedes. Dejo la palabra indiscutiblemente a la maestra para que nos deleite con lo que ella sabe junto con todos los invitados que ella trae. La única que me tocó a mí es agradecerles a todos y cada uno de ustedes esta celebración, y el que ustedes nos estén viendo, a los que estamos transmitiendo en vivo, a los que nos están viendo, y agradecerles por esta cálida bienvenida que yo en lo personal les doy y que aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, señor Bailón, muchas gracias. Y bueno, Ixcaltecatl Nieva, por favor, más de un año de trabajo, acariciando este sueño de, en este día, editar este libro. Y fueron todos los lunes estar en Casa Nieva. Así es que Ixcaltecatl, por favor, y muchas gracias. No, al contrario, maestra, pues que yo quisiera hacerles una breve reseña de todo este tipo de actividades que se han venido dando, pues no apenas hoy, sino ya muchos años atrás. De entrada quiero hacerles mención que el general
Rubén García fue uno de los fundadores del movimiento confederado restaurador de las culturas de Anáhuac en los años 50 y 60, y que bueno, este libro que la maestra hoy tiene a bien junto con Sigfrido, pues darle la intención de renovarlo, de restaurarlo para que nuestros conceptos erróneos que hemos tenido gracias a los historiadores que tienen una intención pues precisamente de hacer que nosotros los mexicanos dejemos de querer ser mexicanos. El general García hizo muy bien su trabajo haciendo una investigación exhaustiva y lo que hace es mostrar la otra cara de Hernán Cortés. Esto para nosotros es muy importante, y cuando llega la maestra y coincidimos con Sigfrido viendo este antecedente histórico en el movimiento confederado, pues ella resuelve hacer un trabajo de precisamente más de un año, de cada lunes ininterrumpible, hablando sobre este tema, la restauración de México. Nosotros en ese lapso empezamos a generar el formato de mexicanizar a México. Este concepto también es algo que se une a este libro. Pero pues para nosotros es muy grato y es un gran honor pues haber estado junto con ella, porque para nosotros siempre es muy importante que la mexicanidad pues nunca perezca. Ese es nuestro lema como Movimiento Confederado, y bueno, les agradecemos mucho que hoy se presenten aquí con nosotros, porque este es el principio, no es precisamente el concepto de que ya terminamos este compromiso. Este es el principio para actuar en pro de restablecer la historia. Ese fue el proyecto hace más de un año, y hoy, con mucha disciplina, la maestra lo está consolidando. Bien, pues como parte importantísima de esta presentación, quisiera que el prólogo lo comentara el licenciado García. Así es. Antes que nada, me gustaría agradecer mucho la invitación. Hoy, a 500 años de la entrega de las armas, el que se me permita tomar la voz de alguna forma de uno de los héroes de México y que sea peticionado por la maestra Ugalde me honra. Si me permiten, leo el prólogo. El prólogo está escrito por el general de división, diplomado de Estado Mayor en retiro, el general Ángeles de Aguajare. El principal desafío de los libros es el efecto del tiempo, que va acrecentando las barreras del lenguaje y modificando el repertorio de lo que debe considerarse importante. A cada día le basta su propio afán. Asimismo, a cada generación la conmueven sus propias causas. Al colocar el punto final de una obra, ningún autor tiene la certeza de que esas páginas albergan el antídoto contra el olvido. Serán el talento y la capacidad analítica los que definen la capacidad de la obra para hablarles a las generaciones futuras. En mi opinión, los aspectos desconocidos del aventurero Hernán Cortés, escrito por el general Rubén García, conserva al menos dos argumentos de peso para comunicarse con nuestra época: sus fuentes inéditas y su revisión profunda de nuestra historia nacional. Nos encontramos ante un prolijo esfuerzo documental, desarrollado a través de la búsqueda que, con la ayuda de don Luis G. Ceballos, el autor desplegó en los anales del Archivo General de la Nación. Aquí desfilan ordenanzas, testimonios, cartas, expedientes, de litigios, demandas, tratos y demás querellas jurídicas, transcritos fielmente con el español de la época en el que se redactaron. Es decir, la obra nos confronta con la genuina memoria de México. Por otra parte, el general Rubén García no se limitó a narrar los agravios perpetrados por Hernán Cortés contra sus contemporáneos, sino que retrotrajo aquellas decisiones para explicar cómo sus efectos impactaron a las generaciones posteriores. Recordemos que don Rubén García, además de prolífico escritor, fue un soldado de la Revolución, a quien preocupaba genuinamente la injusta distribución de la tierra en México y sus efectos en las grandes desigualdades sociales del país. De este modo, el capítulo titulado El problema agrario creado por Hernán Cortés y no resuelto todavía por la Revolución
explica cómo la supresión del calpulli y la gradual concentración de la tierra en pocas manos degeneró en miserias y conflictos posteriores. Desde el pronunciamiento de los indígenas sublevados contra el virrey Antonio de Mendoza hasta el posicionamiento de los pueblos unidos de la Sierra de Golondrinas en 1857, pasando por el reclamo tarahumara de 1696. Allí, al citar las palabras del gobernador indígena Pablo Quilhue, una doliente protesta se dirige a nuestras conciencias, hoy que la situación del indígena sigue siendo vergonzosa. ¿Harían más a nuestro daño ni a nuestros enemigos que lo hacen nuestros protectores? Por ello, si bien la obra nos ayuda a descubrir el perfil de Hernán Cortés, un hombre cuyos actos fomentaron la injusticia y la depravación en nuestra tierra, su principal aporte, acaso inadvertido, es desentrañar los orígenes de las instituciones injustas que prevalecieron a partir de entonces. Con el paso del tiempo hemos aprendido a darle más peso a las instituciones que a los hombres. De nada sirve eliminar al malvado si prevalece una cultura que cada día produce 100 malvados más. Bien hace don Rubén García al aclarar: no es posible, ni se debe juzgar con el criterio moderno de nuestra centuria, hechos y modos, costumbres y leyes del siglo XVI en que actuó el famoso maleante Hernán Cortés, que no podía traer sino los usos y costumbres de su época. Pero existe una tercera razón para apreciar esta obra. En el mismo ánimo de don Miguel León Portilla, que le dio voz a quienes padecieron la conquista en su visión de los vencidos, 3 años antes el general Rubén García nos desnuda en cuerpo y alma a quien, para muchos, es un héroe, un conquistador, un valiente, avivando voces y testimonios hasta entonces desconocidos. Así, quienes aún deseen rendirle pleitesía, lo harán con conocimiento de causa, sabiendo de antemano la estatura ética del personaje al que admiran. El mensaje de esta obra para las generaciones presentes y futuras es contundente. Ninguna afrenta podrá ser escondida bajo la alfombra indefinidamente. Si el juicio no llega desde nuestros contemporáneos, la historia se encargará de ponernos en el lugar al que nos corresponde. Para ello, siempre tendrá como aliados a los Franciscos Bulnes, a los León Portilla y por supuesto a los Rubén García. General Tomás Ángeles de Aguajare, militar retirado del ejército mexicano, contundente ejemplo de honor, disciplina y amor a la patria. Fue director del Heroico Colegio Militar y subsecretario de la Defensa Nacional. Pues muchísimas gracias, Adán. Y bueno, déjenme decirle que Adán también está planeando próximamente un evento muy importante que nos gustaría que nos dieras palabra al respecto. Hemos vivido una larga noche de más de 500 años. Y en esa larga noche el despertar no es tan sencillo como quisiéramos. Esta historia no solamente es la de México, sino también la de Latinoamérica. Los conquistadores fueron los mismos y sin embargo no tenemos una memoria articulada de qué fue lo que sucedió. En un afán, de alguna manera, de darle una visión a los genocidios, a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes de guerra sucedidos en estos 500 años, pero también para entender cómo la desaparición forzada, la tortura, el exterminio siguen sucediendo el día de hoy, es que buscamos crear una conferencia internacional de académicos del genocidio. Esta conferencia tendrá lugar entre el 26 y el 28 de junio en el Museo de Memoria y Tolerancia del 2022. Entre otras personas que se van a presentar, la maestra Maricela Ugalde estará en una mesa redonda con mujeres sabias o de tradición de otros países, compartiéndonos sus saberes, su cultura y su forma de ver el mundo. Bien, pues muchísimas gracias. Como ustedes ven, hay cosas que hay que prepararse con mucho tiempo y aún muy preparadas a veces tenemos obstáculos. Pero en este nuevo tiempo tenemos a un personaje que nos ha regalado a la historia un estudio que va a aclarar y que va a poner en firme las fechas calendáricas que muchas veces hemos olvidado como mexicanos. Y a veces nos estamos peleando con 2, 3, 4 fechas diferentes, pensando que hay una única fecha, pero el marcador es el Sol, es la Madre Tierra, es nuestra galaxia. Entonces, muchísimas gracias, César. Me gustaría que nos hablaras sobre, además de Trecenas, que es un libro importantísimo que debiera tener cada una de las personas
que estamos en la mexicanidad, en el estudio de las cuentas calendáricas, y me encantaría que nos dieras palabras, César, por favor. ¿Se alcanzó ahí? Sí. Ok, ¿me escuchan ahí? Perfecto, ¿sí? Bien, antes que nada, maestra Marisela, Sigfrido, estamos muy orgullosos de este libro que lo conozco de hace tiempo, que también mi amigo César Jordán tuvo la amabilidad de apoyarnos para poder darle formato, darle esta nueva vida a esta edición. La historia de la ya no conquista, ya no derrota, sino ahora a la luz de todas las nuevas investigaciones, nosotros ya hemos preferido llamarlo la entrega programada de la ciudad de Tenochtitlan. La historia de estos años de 1519 a 1521 ha sido solamente contada unilateralmente. Ha sido contada a través, primero, pues, de los franciscanos, de todos los evangelizadores, y después ya cuando adoctrinaron a los hijos de los pilis, a los hijos de los nobles, es cuando ya empiezan entonces el Tezozomoc, Chimalpain, empiezan a escribir, pero ya de una forma castellanizada, inclusive ya sintiéndose ellos mismos como españoles. Entonces, ¿cómo abordar este problema si solamente ha sido enfrentado desde la óptica occidental, desde la óptica de una cosmovisión imperante como la tenemos ahora, de una cosmovisión totalmente distinta a la que era de el Anáhuac? Pues tenemos que hacerlo desde sus propias construcciones culturales, desde sus propias construcciones materiales, como son los templos, como lo que tenemos en todas las zonas arqueológicas, todas las zonas de conocimiento, y a través de algo que es para mí uno de los mayores aportes de nuestra civilización madre, que es la cuenta del tiempo. Yo me gusta llamarla sistema cronoontológico, porque no solamente sirve para medir el tiempo, sino es una cuestión del ser, es una cuestión ontológica. Y es así como entonces nosotros nos dimos a la tarea de entrarle a esta parte de la historia a través de sus propias herramientas, a través de sus propias creaciones, entre ellas el calendario nativo. Hoy es un día 13 de agosto, sabemos, del 2021. Hoy, precisamente hoy, se está alineando el sol en Teotihuacán en el atardecer. Todos los 13 de agosto, exactamente el sol se está alineando con el eje de simetría. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos iban siguiendo al sol, algo que se llama las familias de alineaciones arqueastronómicas, que es la familia del 52, que está vinculada a Teotihuacán, que es el 12 de febrero, su contraparte el 29 de octubre, el 29 de abril y hoy, justamente, el 13 de agosto. Es una de las familias, es una fecha de alineación arqueastronómica. Esto es muy simbólico que hoy estemos hablando sobre este tipo de cuestiones justamente en una fecha como tal, en la que el sol se está alineando con el eje de simetría. Es así como entonces nosotros nos pusimos a revisar todas esas fechas que fueron reportadas por el mismo Cortés en sus 5 cartas de relación, ese corpus canónico, que son 5 cartas que mandó directamente al emperador, sabemos que con tendencia de propaganda, y nos pusimos a analizar todas esas fechas, que en entrada no parecen vinculadas unas con otras, parecen como el transcurso normal del tiempo. Después también hicimos lo mismo, pero con la obra de Bernal Díaz del Castillo. También dejó escritas muchas fechas. Y finalmente la de su primer biógrafo de Cortés, que fue López de Gómara, que también fue su capellán, su confesor. Y también él escribió una obra respecto a lo que había sucedido en esos 3 años. Y así es como extrajimos esas fechas y las contrastamos con el calendario nativo. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que Cortés y que todas esas fechas que iban reportando se iban ciñendo más al calendario nativo, a su simbolismo,
a las cronodistancias y a estas fechas de alineación arqueastronómica más que al calendario cristiano. Entonces ahí nos dimos cuenta de que probablemente entonces el control de las acciones estuvo de nuestro lado, porque él no pudo haber tenido todo ese control, toda esa logística, sin el apoyo de las cuestiones nativas, sin inclusive sabemos tlaxcaltecas, huixotzincas, cholultecas después cuando se unen. Y entonces eso nos obliga a hacer una revisión completamente distinta de la historia. Y es así donde el libro de Trecenas complementa lo que se está presentando hoy, justamente por la maestra, por Sigfrido, este libro de Hernán Cortés, porque son propuestas totalmente distintas, vistas desde adentro. Y entonces, pues con eso es una forma en que nosotros podemos adentrarnos ya con otros ojos, ya con las matemáticas, ya con los instrumentos de nuestros propios abuelos, porque el sol es el que va marcando todo. El sol es cuando nos está diciendo, por ejemplo, que Cortés firma, por ejemplo, su tercera carta de relación, su cuarta carta de relación, justamente en una conjunción inferior de Venus, y que se relaciona con la tercera a través del número 885, que son 2 veces 260 más 365. Ejemplos como esos podemos darles muchos, todos están encontrados en el libro, en donde, por ejemplo, Cortés desciende en Veracruz un 22 de abril de 1519. Si contamos 584 días, que es el ciclo sinódico del planeta Venus, llegamos exactamente a la muerte de Cuitlahua. Y Cuitlahua muere exactamente 260 días antes de la entrega de Tenochtitlan. Cosas así fueron marcadas entonces más que nada por el calendario nativo, más que por el calendario cristiano. Y después el mismo Cortés, ese Cortés del que habla el libro, tanto yo me pregunto de qué manera permeó en él este conocimiento que hasta para firmar sus cartas de relación, para poner la fecha de las cartas de la relación, lo hizo basado en el calendario nativo más que en el calendario cristiano. Entonces eso nos deja ver que hubo ahí una cuestión que premió mucho en él. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte, Marisela, por este apoyo. Tú eres parte de ese libro, de este libro de Trecenas, tocayo, también por el apoyo, Sigfrido, de lo que sí es Catecatl. Muchísimas gracias y agradezco muchísimo esta oportunidad de poder compartir y complementar lo que escribió el padre aquí de Sigfrido, que ahora ustedes han sacado nuevamente a la luz. Muchas gracias. Bien, pues agradecida en el tiempo, porque si nosotros vemos desde la portada, la carátula del libro, en la cual vemos a Hernán Cortés como ese sol que llega, en el cual vemos a la Malinche, esa cultura que duerme, y su subconsciente ya sabía, ese Tezcatlipoca interno que todos tenemos como mexicanos, como seres humanos, ya sabía lo que iba ella a representar a lo largo de esta historia. Pero lo más extraordinario es que cuando se escribe hace tantos años y las investigaciones actuales las capta una persona con todo el amor, con todo el patriotismo, con toda la fuerza de esa mezcla, porque el apellido García Velázquez de León no es nativo, pero los mexicanos que aquí estamos ahora y que decidimos por conciencia luchar por este país, por esta cultura, conocerla a profundidad y armonizarla en el tiempo. Pues le doy gracias a Sigfrido y te pido, por favor, como hijo del general Rubén García, que nos des unas palabras. Buenas tardes a todos. No hay que sacar. Les voy a leer el currículum de mi papá. Biografía del general Rubén García Velázquez de León. ¿Sí se oye bien? ¿Lo pegas un poquito más? No, me lo pongo más. Él nació en la ciudad de Puebla, un 14 de febrero de 1896, y falleció en la Ciudad de México
un 1 de mayo de 1974. De muy joven ingresó al Colegio Militar en 1914. Participó en las filas del Ejército Constitucionalista bajo el mando del general Millán y Jara. Destacado cadete que escoltó al presidente Madero en su entrada triunfal a la Ciudad de México y siendo otorgada la Medalla de la Lealtad por el presidente Luis Echeverría. Agregado militar en Chile, donde recibió el grado de comandante de la Orden de O'Higgins. Agregado militar en Bolivia, en España, en Francia, en Italia. Fungió como ministro plenipotenciario en Dinamarca y agregado militar en Inglaterra en 1945. Fue jefe de la Comisión de Historia de la Secretaría de Guerra y de Marina. Fue director del Archivo de la Nación, director del Salón Verde de la Presidencia de López Mateos, candidato a la gobernatura del Estado de Puebla contra Maximiliano Ávila Camacho, en el periodo de que el presidente era Manuel Ávila Camacho. Jefe de inspectores federales en la Secretaría de Patrimonio Nacional. Asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional con el general Marcelino García Barragán. Miembro distinguido del Principado de Andorra en 1943. No sé si sepan que es Andorra. Andorra está entre España y Francia, es un pequeño principado que está en la cordillera. Ferviente defensor de la cultura prehispánica, miembro de la Casa Nieva. Encargado de la reconstrucción de los fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla. Fue promotor de las grandes cavernas de México se remodelaran y se abrieran para los turismos. Promotor de la implantación del servicio militar en la Ciudad de México, en la República Mexicana. Perteneció a varias sociedades culturales. La Academia Nacional de Ciencias y Artes Antonio Arzate, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Ateneo de Ciencias y Artes de México, la Unión Racionalista, Agrupación de Presidentes y Expresidentes de Sociedades Científicas, Grupo Bohemia Poblana, Instituto Militar y Naval de América del Comité Cultural Argentino, Fundación Eloy Alfaro de Panamá, Club de Prensa de la República Dominicana, Academia Pitagórica de Milán, Italia, entre otras más. Ferviente defensor de la cultura prehispánica, miembro fundador del Movimiento Confederado de la Náhuatl, amigo del licenciado Rodolfo Nieva. Gran filósofo, historiógrafo, geógrafo y literato. Positivo valor intelectual que manchó victoriosamente las filas de la vanguardia de la cultura científica mexicana, catalogado entre los mejores escritores del siglo XX por sus obras. Una de las obras que tiene es México Antiguo, origen y desarrollo de las civilizaciones aborígenes. Ixcoatl, primer forjador de la patria, guerrero mexical. Aspectos desconocidos del aventurero Hernán Cortés. Rincones y paisajes de México maravilloso. Entre la verdad mexical y el embuste español. El procaz aventurero Hernán Cortés. Cuentos de la Revolución. Anécdotas y sucedidos de la Revolución. Anécdotas y sucedidos de la historia de México. La tortuosa vida de Iturbide. Cuentos de la vida nacional. Por las sendas de la pasión y la estirpe. El servicio militar obligatorio, un estudio para la implantación en México. Brasil, en las leyendas antes de Colón. Campaña de Morelos sobre Acapulco. Ataques y sitios de Coautla. Polvos de la historia. Realidades, es filosofía de la historia. Problemas de la actualidad, estudio científico militar. El Canal de Panamá y el ferrocarril de Tehuantepec. La Ciudad de México durante la Revolución Constitucionalista.
Escribió más de 40 obras, nomás he descrito algunas. Escribió en diferentes periódicos y revistas en el país. El Nacional Gráfico, el Universal Gráfico, Novedades, Impacto, Política, Revista Todo, Revista Impacto, Revista Siempre y Nosotros, Revista Mexicana de Cultura, Revistas de Revistas, El Dictamen de Veracruz, El Imparcial de Hermosillo, El Informador de Guadalajara, El Porvenir de Monterrey, El Diario del Sureste de Mérida y El Mundo de Tampico, y otros más. Las fuentes se han sacado del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, Wikipedia, Información Familiar. Eso es todo. Bien, pues una de las cosas que es muy importante en este tiempo es ver que desde hace muchísimos años hay investigadores luchando por nuestra cultura, luchando porque se reconozca la grandeza de las culturas precuauhtémicas. Aquí estamos, un grupo de mexicanos comprometidos para que las próximas generaciones conozcan la verdad. No es retornar 500 años, es a partir de ahora el nuevo sol, empezar a ver nuestras culturas ancestrales bajo otra dinámica. ¿Por qué? Porque la propuesta que queremos hacer a la humanidad en este tiempo tiene que estar a la altura de los conocimientos universales y más allá todavía, porque lo que ellos conocían, las cuentas calendáricas, la arquitectura, la medicina, lo que ellos tenían ancestralmente, no le pide absolutamente nada a ninguna de las grandes culturas como la China, como la India, como Grecia, a Egipto. Aquí estamos los mexicanos celebrando este nuevo sol y esperando que cada uno de los mexicanos actuales sepan valuar y evaluar las culturas heredadas, porque no solamente es una. México es el crisol de culturas. Llegaron a este territorio cantidad de culturas que están esperando que tomemos nuestro lugar. Es un gran concierto y ese concierto se merece todo el respeto, toda la armonía y la dedicación de los grandes investigadores y los grandes luchadores. Así es que estamos en un lugar de cultura y estamos esperando que, no como la serpiente que se muerde la cola y da de vueltas y no evoluciona, sino como esa Xucoatl de Huitzilopochtli, que tiene realmente la evolución y la fuerza de la energía. Pues nos resta agradecerles, agradecer a las personas que están presencialmente y agradeciendo a las personas que nos están grabando para que quede un testimonio de la presentación de estas dos joyas que son contemporáneas. Los ladrillos del tiempo, Tresenas, y Hernán Cortés como aventurero, el verdadero rostro de Hernán Cortés. Pues me resta agradecerles, César, Sigfrido, Adán, señor Bailón, Izcaltecat, muchísimas gracias y pues nos restan muchos años más porque el sol no se prende como una lámpara eléctrica. El sol va a pasar un gran periodo para que pueda alumbrarnos realmente. Estamos en lo más frío y oscuro del amanecer del nuevo día. Así es que preparémonos para trabajar. Ometeotl, muchas gracias.